¿Qué os parece esa defensa de Israel? ¿Qué os parece la acusación de Sudáfrica? ¿Qué os parece cómo se está posicionando todo el mundo? Por intereses, evidentemente, hacia uno y otro lado. Y ahí está Sudáfrica a lo suyo, en realidad, con su demanda planteadita y metiendo a Estados Unidos como colaborador necesario. Ariel, ¿cómo lo ves? Bueno, está buena tu aclaración, José, no creas, no te van a criticar porque todos estos temas siempre son difíciles y una palabra más, una palabra menos parece que alguien se enoja. No, está clarísimo lo que tú has dicho porque es cierto, en estas décadas han habido masacres, matanzas y bueno, a veces sí, a veces no se las califica de genocidio. En todo caso, el tema que nos ocupa hoy es Israel. Israel ha quedado definitivamente en el banquillo de los acusados y ha quedado como un paria a nivel mundial. El mundo condena a Israel. ¿Quién no lo condena? Bueno, los muchachos de Estados Unidos, los británicos, algunos franceses, algunos gobiernos europeos, pero las poblaciones, los ciudadanos, los pueblos del mundo condenan definitivamente a Israel. Y lo de ayer, yo me estuve las 3:30 mirando la deposición de la delegación sudafricana, a la cual me saco el sombrero, la felicito, la aplaudo de pie por su valentía, por su coherencia, y más aún siendo Sudáfrica la que vivió el apartheid de Mandela, ese hombre que ganó el premio Nobel, ese ejemplo de estoicismo, de lucha, de combatividad, de resistencia ante un apartheid tan salvaje, tan sangriento como el que sufrió ese pueblo africano. O sea que era el mejor exponente a nivel mundial para hablar de apartheid, es decir, aquel que lo ha vivido. Lo segundo que ha pasado es que a Israel y a los sionistas fanáticos extremistas de Israel se les ha caído a pedazos su cuentito, su discursito, su historia, su leyenda de que somos las víctimas del mundo desde después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ese verso, ese cuento se ha caído a pedazos. Y esto ha sido malo además para Israel misma, porque ahora se queda sin argumentos, porque el mundo sabe que son genocidas, que quieren matar a los palestinos, que han dicho, como lo ha dicho Jesús recién, muchísimos representantes de los dos partidos políticos y de la población israelí, que hay que matar a las mujeres, que hay que cortarles el vientre para que no sigan pariendo futuros terroristas palestinos. O sea, han dicho barbaridades que si tú y yo las dijéramos acá, inmediatamente seríamos condenados incluso por la justicia. Pero ellos lo dicen sin tapujos. Entonces, Israel ha perdido toda legitimidad moral para el futuro. O sea, Israel no tiene futuro en este contexto, porque sabemos que el 82% de la población israelí, es decir, la gran mayoría, apoya este genocidio y pide bombas, y pide más bombas, y lo segundo que sabemos es que Israel puede matar a palestinos de esta manera con total impunidad y con todas las bombas que le manda Estados Unidos. Todas las bombas, todos esos misiles que caen ahí, 100% son de los Estados Unidos. Y mientras Biden y sobre todo Blinken, que ha estado recorriendo toda esa región en estos días diciendo queremos paz y queremos derechos humanos, sabemos que el Pentágono está mandando barcos y cargueros con bombas para Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? Estados Unidos quiere la paz, pero le manda más bombas para matar civiles. Civiles. Y porque además, y en esto es importante decirlo también, la Convención Internacional del Derecho Humanitario dice que aunque tú creas que debajo de un hospital haya combatientes o haya depósitos de armamentos, no los puedes bombardear. Aunque creas que es así, aunque estés seguro que es así, no lo puedes hacer. No puedes matar civiles porque abajo hay combatientes en los túneles. Esto lo estipula la Convención Internacional. Esto está regulado. No es que como hay civiles arriba, que se supone, dicen ellos, que los usan de escudo humano, yo mato a todos los civiles. Eso no se puede hacer. Eso es un crimen de guerra y eso implica ser condenado por la Corte Penal Internacional, que es la Corte Penal que hay que distinguir acá, José, y aclararle a los amigos. Una cosa es la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, es un invento de los europeos para condenar a algún dictador que ya no me sirve más, Milosevic de Serbia, los regímenes de Ruanda, a Putin.
que no tiene ninguna legitimidad. Esto es la Corte Internacional de Justicia, es esta, que es el órgano superior de justicia en el mundo, no tiene nada que ver con la que acabo de mencionar. Depende de Naciones Unidas y no juzga a personas, juzga a estados. Solamente un estado puede acusar a otro estado. Por eso que ayer la deposición de los representantes de Sudáfrica no hablaron ni de Netanyahu ni de todos esos asesinos que tiene Israel. Hablaron del Estado de Israel y le piden a la Corte Internacional de Justicia, que digo, es la instancia superior, no hay nada más arriba en términos de justicia a nivel internacional, instancia que han firmado todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, todos, incluido Israel, que van a respetar una serie de acuerdos y de compromisos, como el que acaba de mencionar Jesús recién, que es no voy a hacer genocidio. Entonces, un Estado, en este caso Sudáfrica, acusa a otro Estado, Israel, porque sí ha cometido genocidio. En fin, hay 6 páginas de la presentación hecha por Sudáfrica, donde explica y transcribe todo lo que han dicho los altos ejecutivos, mandatarios, ministros, dirigentes del Parlamento israelí, diciendo los queremos matar, los queremos masacrar, los vamos a matar hasta el último. Es más, han dicho que va a durar un año más esta matanza, imagínate. Entonces dice, ¿cómo Israel? Tú dices que no, que sí, que no, nosotros somos buenos. Porque lo que se ha caído es el cuentito israelí de somos las víctimas, los sionistas de hace 80 años que han acostumbrado al mundo de hacer cualquier barbaridad, cualquier masacre, pero somos las víctimas porque en el holocausto todo eso se ha caído a pedazos. Ya nadie más les cree y no tienen más autoridad moral. Este es el tema de fondo, José. Ahora estás metiendo en la demanda también a Estados Unidos, lo cual es ya de una gravedad distinta, en cuanto a la famosa política de bloques que estamos viviendo en términos geopolíticos. Cambia bastante el panorama. No sé cómo estáis viendo vosotros esta situación particular. Bueno, como lo hemos hablado varias veces, José, y con Jesús aquí, el mundo ha cambiado. La realidad geopolítica mundial, los poderes, las relaciones de poder a nivel mundial en los últimos 3 años, te diría, desde la pandemia en adelante, bueno, sobre todo con la aceleración de la guerra de Ucrania. El mundo ha cambiado. Los BRICS hoy ya son la mitad del mundo en economía, en población, etcétera, o más o menos. Hay asociaciones económicas allí en Asia, en el sudeste asiático, en Europa, en Eurasia oriental, en fin, hay agrupamientos donde muchos países buscan salir del poder y de la presión que le ejerce el sheriff o ejercía el sheriff anglosajón. Hoy en realidad, para decirlo en términos futbolísticos, cualquiera se le anima hoy a los Estados Unidos, cualquiera se le anima. Es cierto, son el país más poderoso, con el presupuesto militar más grande del mundo, mucho mito hay ahí también, como también había mucho mito con la infalibilidad de los servicios de inteligencia judíos allí en Israel. Al final fallaron todos, más allá de todas las hipótesis, fallaron. Falló el Mossad, falló el ejército israelí, la tecnología israelí. Se están cayendo a pedazos todas esas historietas que nos ha contado Hollywood y Netflix a lo largo de estas últimas décadas, de que cuidado con ellos que son temibles, infalibles y superpoderosos. Hoy Arabia Saudita no le atendió, no le cogió el teléfono a Biden, hacen negocios por su lado con sus propias monedas, con Irán, con Rusia, con China, con el resto de los países del sudeste asiático. En realidad lo que está ocurriendo es que el occidente violento, agresivo, intervencionista y golpista, ese occidente anglosajón, se está quedando cada vez más aislado. Es más, miramos en números de población, apenas sumarán 1.000 millones de personas. Y los otros 7.000 millones de África, de América Latina, de Asia, de China, de Rusia, que los condenan. Y ahora han metido en el saco a Israel. Israel como expresión de la barbarie, del salvajismo, como todo eso que les autoriza a hacer el Talmud, porque esto los rabinos que asesoran espiritualmente y políticamente a los dirigentes, a Netanyahu y demás, esos rabinos fanáticos, leen el Talmud todos los días en las sinagogas, como esa sinagoga de Nueva York que tenía túneles secretos, que se descubrió el otro día, que no se sabe bien, que se sabe, pero no lo podemos decir